Hace unos días nos llamaba especialmente la atención una noticia que publicaban nuestros compañeros de La Voz de Galicia. En esta zona de arbustos que están viendo crece una planta única en nuestra tierra que ha obligado a modificar el plan de obra de la A54, que es la autovía que va a unir Lugo y Santiago. Es una zona entre Palas y Melide. La particularidad que incluye este proyecto es que el viaducto que va a pasar por encima de esta zona será doble para que le dé el sol a esta planta. Estamos en la Serra do Careón, una zona protegida ambientalmente. El arbusto que ha modificado este proyecto de esta vía tan importante se llama Santolina melidensis. Este arbusto solo crece en esta zona y ocupa unos 2 kilómetros cuadrados. Hoy hemos estado precisamente con el propietario de un terreno donde crece esta planta. Los dueños de las fincas, sorprendentemente, conocen muy bien de la existencia de este arbusto y entienden las circunstancias, pero también se quejan de las limitaciones de uso de la tierra que tienen por culpa, entre comillas, de una especie protegida. Aquí hai moito tempo que xa estuveron un especialista neste tema da Universidade de Londres, bueno, da unha das universidades que hai, e a de Santiago, dicindo que efectivamente que era un arbusto único e que ten unha afección sobre o medio ambiente considerable e que por eso teñen que respetar, non? Porque parece, en principio parece un gasto inútil, pero cando a un yo explican non é un gasto, xa un chega á conclusión, ainda sendo naturalmente un ignorante como a mí nesa materia, chega á conclusión de que non é un gasto inútil. Na miña finca hai poucas, pero na parte exterior eu vi as zonas de moitas plantas. Nin pode tocar, nin pode plantar pinos, nin pode desbrozar, nin pode facer nada. É dicir, el ten a finca, ten que pagar a contribución, pero non pode utilizar a finca para nada. Ten que deixar a capricho do que digan os técnicos da famosa planta, que é unha planta, é un arbusto, según parece, que lle chaman a Santolina melidense. Así lo ve uno de los propietarios de una de esas fincas. Se hará, por lo tanto, una mediana especial en el trazado para que la luz siga llegando a esta planta. Para que se hagan una idea, las dos direcciones del viaducto estarán separadas, los dos carriles más de lo normal, o los carriles que tenga. La Santolina melidensis está catalogada como especie endémica de Galicia y hoy capta, como ven, nuestra atención. Por ello, le hemos pedido parte durante un ratito de su amplio conocimiento a nuestro siguiente invitado. Él es Pablo Ramil. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué buenas noches. Claro, a las personas que os dedicáis a la botánica esto no os sorprende tanto. ¿Es tan habitual que se modifique un proyecto porque hay una especie de estas características? Normalmente sí, debía ser normal y normalmente ocurre con esta normalidad. Este es un proyecto que tuvo una evaluación de impacto ambiental que se publicó en el Boletín Oficial del Estado en el año 2010 y ahí ya, entre otras medidas para favorecer la conservación de los hábitats y las especies que están en lo que era en aquel momento el LIC Serra do Careón, hoy es un CEC Serra do Careón, se establecieron una serie de medidas para evitar su deterioro, entre ellas el desdoblamiento de los carriles de este viaducto. Otra cosa entiendo que será, entiendo que siempre se tiene conocimiento de que hay pues parajes con estas especies que tienen este valor. No sé si siempre se respetan. La ley dice que se tiene que respetar el conocimiento en un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en una autopista o una gran obra o una pequeña obra, pues debe incluir esta información. Las especies están protegidas, en el momento que se declaran como protegidas se hace una ficha, se hace un levantamiento de esa información, se evalúa la superficie que ocupa, el número de individuos que conforman esa población y por lo tanto la Administración conoce desde ese momento, desde un punto de vista legal, cuál es el estatus de la población y después, evidentemente, hay informes técnicos, hay informes de investigadores que pueden modificar, completar esa información. Es decir, que hoy en día sobre estas especies protegidas sí que se dispone de información. Están además catalogadas, es público, pero ¿qué es exactamente una especie endémica? ¿Qué significa eso, Pablo? Una especie endémica es aquella que vive en un territorio concreto y normalmente muy reducido. Hablamos de una especie endémica cuando se localiza, en este caso, solamente en la Serra do Careón, es decir, en una parte muy pequeñita de lo que es el concello de Melide y que se adentra un poco en el concello de Palas de Rei. Es decir, estamos hablando de, como muy bien decía el señor, de metros cuadrados, unas pocas hectáreas. Hablamos, por lo tanto, de un endemismo
estricto que tiene una área de distribución muy definida en un territorio muy concreto. Y dirán los que nos ven, y es tan importante esta Santolina melidensis, porque aparte es que la vemos y que hasta nos suena. Es lo que pasa con estos nombres en latín, que de primeras parece que... Pero bueno, nos podría sonar, se nos parece, por lo menos a algunas otras. El género Santolina tiene varias especies, hay algunas incluso, algunas que se utilizan en jardinería desde hace ya muchos años, pero bueno, no tienen nada que ver, si hay diferencias claras en cuanto a su flor, en cuanto a su estructura, incluso genética, la podemos diferenciar también genéticamente de esas variedades de cultivo. El valor que tiene una especie endémica es una arquitectura también genética distinta, diferente del resto de otras especies, y por lo tanto es un laboratorio viviente que puede ser utilizado hoy o que puede ser utilizado en el futuro para obtener fármacos, para obtener nuevos productos, para obtener toda una serie de valores que, por lo tanto, si perdemos esas especies endémicas, perdemos, por lo tanto, toda una posibilidad de poder utilizarlas. Y que tengamos un paisaje tan variado en Galicia nos hace ser una tierra especialmente rica en este tipo de especies propias de Galicia. Sí, no. En Galicia tiene una buena tasa de especies endémicas, pero también es cierto que no están repartidas igualmente por todo el territorio. El área concreta de Melide, el área concreta de la Serra do Careón, la existencia ahí de un tipo de suelo y un tipo de roca específicos, son las serpentinas, determina que haya unas especies que han sabido evolucionar sobre un territorio, sobre un terreno que para otras especies resulta tóxico. Entonces esa diferenciación marcada en el transcurso de la evolución nos ha llevado a especies endémicas vinculadas con esas características tan peculiares del territorio. Por lo tanto, son muy diferentes a lo que puede encontrarse en otras áreas. Claro, pues ya ven, Santolina melidensis, esta especie está catalogada como especie endémica de Galicia, pero en esa relación a la que hacía referencia Pablo, no es la única, porque hay una lista en la que también hay plantas, pero también hay más plantas, evidentemente, pero también hay animales, ¿no, Lucía? Sí, y muchas de esas plantas seguro que las conoce nuestro invitado, pero bueno, vamos a ponerlas en común con todos nuestros espectadores. Como decía Pablo, su distribución está limitada a un ámbito geográfico específico, en este caso nuestra comunidad, no se encuentran de forma natural en ninguna otra parte del mundo. Motivo más que suficiente, desde luego, para protegerlas de una forma especial. Vamos a empezar con la Armeria merinoi, localizada en la zona centro de Galicia, entre la Serra de Ocareón y el río Ulla, florece entre mayo y junio. Las principales amenazas para ella son el avance de la maleza y los pastos ganaderos, la construcción de carreteras o la expansión de polígonos industriales, especialmente en la zona de Melide. Leucanthemum gallaethicum. Los incendios alteran de forma imprevisible la población de esta especie, llegando incluso a hacerla desaparecer por completo. La encontramos en pastos, en matorrales abiertos, en ocasiones al borde de los caminos. La mayoría están en peligro de extinción. La genista Ancistrocarpa vive cerca de la costa, desde el nivel del mar hasta los 100 metros de altura. La encontramos en la provincia de Pontevedra de forma silvestre. Una de sus principales amenazas tiene que ver con su bajo índice de fertilidad y con el parasitismo. En el pueblo de Budiño está completamente rodeada de fábricas y desmontes. Y terminamos con el ejemplo de los paxariños amarelos. Detrás de este precioso nombre no se encuentra ningún ave, sino una planta con flor. La hallamos en los acantilados y en arenales costeros a lo largo de A Coruña, desde Cabo Vilán y hasta Estaca de Bares. Se vio afectada en su día por el vertido del Prestige. La construcción de paseos marítimos y el acondicionamiento de las playas son un peligro para ella, también en peligro de extinción. Dejamos las plantas por un momento y hablamos ahora de anfibios. Hasta 3 están incluidos en esta lista de especies endémicas. La rana roja, por ejemplo, su hembra deposita de 900 a 9.000 huevos, abundante en el centro y en el norte de las provincias de Lugo y A Coruña. En el sur tan solo la hallaremos en las sierras. Llega a estar presente en Penatreminca, a 1.900 metros de altura. Aún no presenta problemas serios de subsistencia, pero sí sufre o puede sufrir los efectos devastadores del fuego. El sapiño pinto se reproduce de diciembre a julio, puede poner hasta 1.500 huevos en un solo día. Come insectos, arañas, caracoles y gusanos. Le gustan los regatos de poca profundidad, a veces habita medios con gran presencia humana y muy contaminados. Ha aparecido en minas abandonadas. Están considerados vulnerables las poblaciones de Illas Cíes, Ons y Sálvora.
La saramaganta está considerada una joya del patrimonio natural gallego, una especie rara y singular, genuina representante de la naturaleza ancestral de Galicia. La hallaremos en bosques densos y húmedos, con regatos llenos de líquenes. De sus 150 milímetros, más de 2/3 son cola. En el norte la puesta la hacen en verano y, curiosamente, en el sur en otoño. Necesitan altas temperaturas y humedad. Son muy sensibles a la contaminación del agua y a las talas masivas. En la categoría de aves solo encontramos una especie, la Escribenta das Canaveiras. Como dice su nombre, habita en cañaverales. Al final de la primavera ponen entre 4 y 5 huevos. Los pollos vuelan al cabo de solo 2 semanas. Su dieta se basa en semillas de plantas acuáticas, insectos y larvas. Hay menos de un centenar de parejas reproductoras distribuidas entre A Coruña y Pontevedra. La intensificación agrícola y la destrucción de humedales son sus principales amenazas. Se encuentra en peligro de extinción. 2 moluscos se cuelan entre las especies endémicas de Galicia. El caracol de Quimper vive en bosques húmedos, se alimenta de hongos y raíces. Es básicamente nocturno. Puede ser víctima de los depredadores de otras especies de caracol, de erizos o de escarabajos. Y la lesma se alimenta de algas, líquenes y hongos, también de setas, muy frecuente en zonas de montaña húmedas, en castiñeiros y carballeiras. Vive en las hendiduras de las rocas o bajo la corteza de los árboles. Su principal amenaza en este caso es la destrucción de los bosques autóctonos que habita. Y ya por último, en la categoría de reptiles encontramos 2 especies endémicas. El esgonzo ibérico, una especie de lagarto cuyos huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre. Captura sus presas bajo las piedras en las que vive, sobre todo escarabajos, arañas y larvas de insectos. Lo encontraremos en zonas de dunas y arenosas, en el límite de las playas. Solo hay pequeñas poblaciones dispersas en la costa atlántica y en la provincia de Ourense, también en Cies y Ons, y cada vez van a menos. Y por último, la lagartija leonesa, presente sobre todo, como indica su nombre, en la comunidad vecina, pero también en tierras ourensanas. El turismo y sus infraestructuras pueden hacerle daño. En el caso de Trevinca, el problema sería la reactivación de la Fonte da Cova, ahora mismo abandonada. También sería un peligro para ella las canteras de pizarra. Fauna y flora, ya ven, propia de Galicia, que en muchos casos no conocemos, pero yo no sé, Pablo, si especie endémica siempre hay que asociarla a especie en peligro de extinción. No, va a ser un planteamiento distinto, es una especie endémica, puede ser, como habéis mostrado ahí, algunas especies endémicas estrictas de Galicia, otras que son especies endémicas a nivel ibérico, incluso del sureste europeo. Vamos, por lo tanto, a hablar de términos de endemicidad geográficos diferentes, y otra cosa es el grado de amenaza que tiene una especie. Cuando hablamos del grado de amenaza, hablamos de que puede estar en peligro de extinción, que puede estar vulnerable, que puede tener un menor peligro, y esos grados de amenaza posteriormente incluso se transponen a la legislación. Es decir, hay clasificación del grado de amenaza que puede hacer organismos internacionales como la UICN, pero existe también una valoración de ese grado de amenaza legal. Entonces hablamos de especies que están amenazadas legalmente y que están a partir de ese grado de amenaza con unos estatus de protección determinados, ¿no? Entonces, a veces los términos son iguales, pero tiene evidentemente una aplicación un tanto diferente. Claro, yo entiendo que aquí la mano del hombre, cómo nos comportamos, tiene mucho que ver. Pero si te parece, Pablo, vamos a ver algún ejemplo más de especies endémicas. En este caso hablamos de flora con nombres complicadísimos. Vamos a ver el primer ejemplo, que se llama Isoetes fluitans. No me atrevo ni a decirlo. ¿Qué es esto que estamos viendo, Pablo? ¿Es un helecho? Esto es un helecho. Las primeras plantas, los primeros helechos que aparecen en el planeta son helechos acuáticos. Uno de esos helechos acuáticos son el grupo de isoetes. Y en este caso tenemos un helecho acuático exclusivo. Este sí que es un elemento endémico estricto de Galicia, con poblaciones exclusivamente localizadas en los ríos de la provincia de Coruña y la provincia de Lugo. Había unas dudas sobre su presencia en la provincia de Pontevedra, pero en los últimos años ya no se ha podido recoger ni demostrar su existencia, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso es Narcissus cyclamineus, que esto seguro que Pablo lo dice bien, bueno, y yo lo digo fatal. Narcissus cyclamineus es una especie endémica del área atlántica, tanto del litoral portugués
como de la zona de Pontevedra, Coruña y penetra en Lugo. Es una planta muy bonita, acaba ya su floración hace unas semanas, también dependiendo del área geográfica donde estemos. Y esto demuestra también, o nos sirve para ver un poco el interés que tienen algunas especies endémicas. Los ingleses y los belgas vinieron a recogerla a finales del siglo XIX y hoy narcisos ciclamíneos con variedades hortícolas de jardinería se vende en todo el planeta. Se vende en Australia, se vende en Inglaterra, se vende en Estados Unidos y se comercializa. Sin embargo, nosotros hemos sido capaces de hacer lo mismo. Es decir, ahí vemos cómo otra gente, otras culturas en relación con la botánica y con su conocimiento y con su desarrollo ha sabido utilizar en este caso una especie endémica y dar un valor añadido como una planta ornamental. Vamos a ver otro más antes de terminar. Crepis novoana, ¿lo he dicho bien, Pablo? Sí, lo has dicho bien. Crepis novoana es una especie también estrictamente endémica de Galicia, vive en los acantilados de la Costa Ártabra. Esta hasta como que nos suena, ¿no? ¿O se nos parece a otra planta? Yo creo, sí, se puede confundir con muchas otras asteráceas de flores amarillas, recompuestas, ¿no? Bueno, tiene un hábitat muy concreto en esos ámbitos litorales y tiene también una amenaza en cuanto a esos acantilados, pues están afectados por el cambio climático y también están afectados en ocasiones por actuaciones que se realizan en base a criterios turísticos y acondicionamientos de paseos y por tanto es una especie que cumple todos los criterios y así está como en peligro de extinción. Claro, Pablo, la mano del hombre arrasa muchísimo con este tipo de plantas que, como vemos, son tan valiosas. Pues sí, en el caso concreto de Crepis novoana, ya que la ponéis ahí, una de las poblaciones más conocidas estaba en Cedeira, estaba en el castillo. El castillo se ha desbrozado manualmente, se ha utilizado herbicida incluso durante varios años y hemos perdido la población. Ya no vive en el castillo de Cedeira, cuando hasta hace unos años pues era un lugar fácil de reconocerla, fácil de verla y fácil de incluso de enseñársela. Nosotros utilizábamos esa localidad para enseñársela a los alumnos, ¿no? Y ha desaparecido. Ahí vemos cómo un intento de darle más ornato al castillo pues nos ha llevado a destruir una población de una no especie saber protegida. lo que había allí, quizás, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se llevan estas especies propias de Galicia con las invasoras? Pues mal. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos con las invasoras es que compiten por el territorio y compiten sobre donde hay núcleos de especies protegidas y donde hay núcleos de especies endémicas. El problema de las invasoras es cada vez peor en Galicia y la situación de competencia pues llega en condiciones a situaciones muy extremas. Pablo Ramírez, nuestro tiempo termina aquí, pero queda mucho más que contar sobre este tema. Te invitamos, quedas ya emplazado a volver otro día. Pablo, muchas gracias como siempre. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Nosotros, como cada viernes, nos despedimos de ustedes con una sugerencia. Mañana, ya lo saben, tienen un nuevo capítulo de estreno de Informe V en esta casa. Y ya les decimos que van a conocer otras nuevas y especiales modalidades deportivas en No Solo Fútbol. Nosotros nos vemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Silly Billy Billy's a million miles away. When I had a little mind that I needed him to stay, but I don't now, cause I'm mom and dad, I'm a grown-up boy. Saving all my money, gonna buy myself a new toy. Took a jet to the bottom of the Pictionary mind, where I'm making up the words to a song that doesn't rhyme. If you can't see me, then you better... El diseñador es Frankie Zapata, un francés. Es un chico que corría en motos de agua durante toda su vida y tuvo la brillante idea de hace 6 años, diseñó el primer flyboard y lleva ya 3-4 años en España. Carmen llegó casi de casualidad a esta empresa de deportes náuticos de Moaña y al flyboard. De eso hace 2 años. Primero con unos amigos, luego sola. Y de repente te das cuenta porque ya llevas 5 o 6 veces que has volado y que bueno, que cada vez te gusta más porque quieres hacer más cosas. Tenemos una moto de agua, ¿vale? Que es la que impulsa el motor, ¿vale? La moto de agua va a coger agua del mar, la mete a través de un tubo, ¿vale? Entra por aquí y sale por los 2 laterales, ¿vale? Yo voy a ir en la moto de agua y voy a ser el que tiene el control del gas. ¿Va a subir más o subir menos? No, sí, estuvo muy divertido, la verdad, lo recomiendo. La sensación de empezar a salir del agua y empezar a elevarte es una pasada, así que es como volar.
lose change if you know the things I know. Every little bit of it I hit when I'm not at home. Home, such a funny little thought. Everybody thinks now that I oughta ride. Not true if you know what's best for you. Shut my eyes down now, can I get a deep breath?